Zulinka, con la voz quebrada pero decidida, decidió romper su silencio. Durante años había guardado un secreto que, de salir a la luz, podía cambiar la manera en que muchos veían no solo a su padre, Robbie Pérez, sino también a figuras de poder en el continente. Frente a un reducido grupo de personas, Zulinka comenzó a relatar lo que llevaba grabado en su memoria. Cada palabra que pronunciaba era como un filo cortante que abría heridas del pasado. No era una simple declaración, era una revelación capaz de encender una tormenta política y personal. En su relato, mencionó episodios desconocidos, encuentros privados y decisiones que su padre había tomado en circunstancias dudosas. Entre los nombres que aparecieron, uno sobresalía: Nicolás Maduro. Lo que Zulinka afirmó no era menor. Implicaba alianzas, traiciones y movimientos que podrían considerarse un golpe a la confianza de un líder que no tolera la deslealtad. La noticia, como era de esperarse, no tardó en llegar al Palacio de Miraflores. Maduro, al escuchar el contenido de la confesión, se levantó de su asiento con el ceño fruncido y una mirada que combinaba incredulidad y rabia. Su voz retumbó en las paredes del salón presidencial. Las palabras de Zulinka no solo mancharon la reputación de Robbie Pérez, sino que, a los ojos de Maduro, representaban una afrenta personal y política. Lo consideró un acto de traición, una puñalada en la espalda. Lo que siguió fueron horas de reuniones urgentes, llamadas internacionales y un ambiente cargado de tensión. Robbie Pérez, desde su posición, intentaba mantenerse firme, pero sabía que la confesión de su hija había encendido una mecha que ya no podía apagarse fácilmente. Zulinka, consciente del peligro que corría, se mantuvo oculta durante los primeros días, mientras el mundo comentaba su valentía o imprudencia. Lo cierto es que su revelación había roto una barrera, y ahora todos se preguntaban qué más podía salir a la luz. Zulinka entró con paso firme, pero con los ojos húmedos. Llevaba sobre los hombros el peso de un apellido y la obligación de hablar por quien ya no podía hacerlo. Durante semanas sus declaraciones habían sido fragmentos en programas, imágenes recortadas en redes y titulares que alimentaban la rumorología. Ahora, frente a un micrófono que parecía devorarle la voz, decidió dar la versión completa. En la entrevista con Telemundo relató momentos dolorosos sobre las últimas horas de su padre y aclaró por qué había recibido aportes de ciertos organizadores, una explicación que generó preguntas y revuelo. Lo que Zulinka contó no fue una acusación explosiva dirigida a un solo hombre ni una conspiración política, fue una mezcla de recuerdos íntimos, reproches y la decisión de fijar límites sobre lo que estaba dispuesta a tolerar en público. Habló de la relación cercana con su padre, de los sacrificios detrás del escenario y de cómo, tras la tragedia en la discoteca Jet Set, quedaron huecos que no se podían rellenar con discursos oficiales. La muerte de Robbie Pérez, ocurrida en el colapso del techo del local en abril, había dejado heridas abiertas en la comunidad musical y en la familia. Apenas algunas frases de esa entrevista circularon como esquirlas. Zulinka explicó por qué aceptó ciertas ayudas económicas y por qué había decidido mantenerse al margen del homenaje masivo que muchos preparaban. Su ausencia en el concierto tributo, un evento que prometía reunir decenas de artistas y que iba a celebrar la carrera del cantante, despertó suspicacias. Unos lo interpretaron como una decisión de duelo íntimo, otros como un reproche público a quienes, según ella, no actuaron con la dignidad esperada. En Caracas, las palabras de Zulinka tuvieron una lectura distinta. Nicolás Maduro, que semanas antes había encabezado un gesto simbólico al otorgar la nacionalidad venezolana post-mortem a Robbie Pérez y entregar distinciones en nombre del Estado, gestos que buscaban honrar la trayectoria del merenguero, no recibió bien las insinuaciones públicas que parecían cuestionar actos diplomáticos y protocolos de reconocimiento. Para el entorno presidencial, la narrativa de Zulinka tocaba fibras sensibles. Poner en entredicho gestos oficiales podía percibirse como una minimización de la gratitud del pueblo hacia el artista. El gesto de la ciudadanía póstuma, presentado oficialmente y recogido por agencias, se convirtió así en uno de los núcleos del debate. Se discutía si Zulinka había cometido una imprudencia al sacar al aire detalles tan íntimos. Simultáneamente, para muchos fans y colegas del fallecido, su valentía fue un acto de honestidad. Hay heridas que no se curan con homenajes, decía una columnista. Hay familias que necesitan respuestas, replicaba otro panel. El resultado fue una polarización que mezcló luto, rabia y el espectáculo inevitable de la farándula política. En lo privado, fuentes cercanas, que prefirieron no dar nombres en medios, describieron reuniones a puertas cerradas, productores intentando apagar incendios de imagen, representantes legales valorando comunicados y diplomáticos evaluando el impacto de una discusión pública sobre un acto oficial previo. Zulinka, mientras tanto, insistía en su postura. No quería alimentar conspiraciones, quería que se entendiera su versión y que la memoria de su padre no fuera usada como moneda de cambio político.
Esa mezcla de reclamo y prudencia la colocó en el centro de un vendaval mediático. La historia dejó, además, una enseñanza difícil. En la era de la información instantánea, la verdad personal y la narrativa pública conviven en batallas que nadie planea ganar sin desgastarse. Zulinka encontró aliados y detractores, y Robbie Pérez, todavía en el recuerdo colectivo, quedó convertido en símbolo de muchas cosas: talento, tragedia y objeto de disputas que nadie esperaba que acompañaran su legado. El país siguió dividido entre quienes pedían respeto al duelo y quienes exigían explicaciones más claras sobre lo ocurrido la noche del colapso en el jet set. Internacionales, reavivaron debates sobre homenajes, ayudas económicas recibidas y la gestión institucional alrededor del artista. Esas declaraciones tuvieron una lectura política en Caracas, gestos previos del gobierno venezolano hacia la memoria de Robbie Pérez y la posterior interpretación pública de Zulinka derivaron en un enfrentamiento simbólico entre la familia del artista y la narrativa oficial que respaldaba el acto de reconocimiento. Durante un concierto en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, se desplomó el techo del local mientras Robbie Pérez encabezaba la presentación. El colapso dejó decenas o centenares de muertos y cientos de heridos. Las cifras oficiales variaron en los primeros días, pero la tragedia fue confirmada por agencias internacionales. Robbie Pérez fue identificado entre las víctimas. Las labores de rescate se extendieron y el país, conmocionado, celebró vigilias y honras fúnebres. Figuras del merengue y autoridades acudieron a los velorios, se realizaron homenajes en distintos escenarios mientras las autoridades anunciaban investigaciones sobre las causas estructurales del desplome. Semanas después, Zulinka Pérez ofreció entrevistas a medios, Telemundo y otros, donde relató los últimos instantes con su padre sobre el escenario, explicó decisiones familiares y habló de por qué no participó en ciertos homenajes públicos. En esas declaraciones describió momentos íntimos de su relación con Robbie y dio detalles según ella sobre la manera en que la familia había recibido o rechazado ciertas ayudas o gestos públicos en torno al caso. Esas entrevistas circularon con velocidad en redes y notas editoriales. En redes y plataformas audiovisuales apareció material sobre actos oficiales del gobierno venezolano que habían reconocido póstumamente a Robbie Pérez, por ejemplo, una nacionalización simbólica y entrega de documentos o reconocimientos a la familia. Tras las entrevistas de Zulinka, algunos contenidos interpretaron sus palabras como críticas veladas a gestos oficiales previos, y en Caracas hubo comentarios visibles en videos y resúmenes que mostraron la molestia del entorno presidencial por la lectura pública de la hija del artista. Algunos clips en redes describieron la reacción en términos de estandarte político tocado y respuesta pública del mandatario. En entrevistas emitidas por cadenas hispanas, Zulinka contó cómo vivió las últimas horas con su padre y relató que, tras el derrumbe, fue la voz del cantante la que permitió que algunos lo localizaran entre los escombros. Dijo, además, que la familia había recibido ofertas y gestos públicos, algunos vinculados a estados o instituciones que no siempre fueron coordinados con ella y que, por eso, optó por un enfoque reservado frente a ciertos homenajes. En una frase recogida por reportes, me cuidó hasta el último momento, dijo sobre su padre, y en otros pasajes explicó por qué actuó como actuó frente a protocolos y ayudas que aparecían en su nombre. Contexto importante: las entrevistas de Zulinka tuvieron un doble efecto. Para muchos fans y colegas sus palabras fueron una rendición honesta del duelo y una petición de respeto, para otros fueron interpretadas como una crítica a la manera en que actores políticos y productivos se involucraron tras la tragedia. Esa ambivalencia explica por qué su testimonio prendió un debate nacional y cross-regional. Medios internacionales cubrieron la historia del derrumbe como uno de los mayores desastres en la región durante 2025, subrayando la pérdida de figuras públicas y la cantidad de víctimas. Las agencias recogieron testimonios de familiares y resultados preliminares de los primeros peritajes. Redes sociales amplificaron fragmentos de la entrevista de Zulinka, memes, llamados al respeto y también acusaciones de oportunismo contra quienes, según algunos, politizaron la muerte. Hubo polarización: usuarios que defendieron la valentía de la hija, y otros que defendieron los gestos oficiales de los gobiernos que honraron al artista. Entorno profesional: colegas del mundo del merengue publicaron condolencias, testimonios y reunieron fondos para las víctimas. En paralelo, abogados y representantes de imagen trabajaron para contener interpretaciones públicas que pudieran escalar a controversias legales o diplomáticas. Hay tres factores que explican el salto desde una entrevista personal a un conflicto con connotación política. El gobierno de Venezuela y representantes públicos habían realizado gestos simbólicos relacionados con Robbie Pérez, reconocimientos, nacionalización post-mortem en algunos reportes.
Cuando Zulinka expuso su versión personal, el gesto oficial pasó a ser leído por parte de la opinión pública como un elemento susceptible de crítica. Los medios y clips en redes mezclaron fragmentos de la entrevista con imágenes de ceremonias oficiales. Esa yuxtaposición tiende a convertir una declaración íntima en un cuestionamiento público. En un contexto donde cualquier símbolo público puede ser interpretado como alineamiento o crítica política, la familia del artista quedó en el centro de una disputa simbólica sobre quién posee la narrativa de la memoria colectiva. En plataformas y clips, incluyendo videos virales, se vio a simpatizantes y a entornos cercanos al presidente comentando la postura de la familia y defendiendo la legitimidad de los homenajes oficiales. Algunos contenidos mostraron una reacción de molestia o incredulidad por interpretaciones que a juicio del entorno oficial pudieron minimizar la intención del reconocimiento. Esos materiales circularon intensamente y alimentaron la llamada ira mediática contra el legado de Robbie Pérez según ciertos títulos virales. El colapso del techo en la discoteca Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025 y dejó centenares de víctimas, entre ellas Robbie Pérez. AP, CBS, La Times, principales agencias. Zulinka Pérez dio entrevistas públicas en medios como Telemundo donde narró su experiencia y razones para ciertas decisiones familiares tras la tragedia. La naturaleza exacta de los intercambios, por ejemplo, montos de ayudas o cheques que circulan en redes, ha sido reportada por algunos medios locales y ha sido tema de especulación. Algunos artículos y posts hablan de un cheque o apoyo económico y provocaron polémica. Estas piezas requieren verificación documental y si es necesario declaración oficial de las partes implicadas para confirmarlas. Cuando familiares reclaman privacidad o discreción, y los gobiernos realizan homenajes visibles, se crea un choque de narrativas. La mezcla de clips, fragmentos de entrevistas y contenido viral puede convertir una declaración íntima en un caso diplomático, en horas. Eso obliga a las familias a navegar tanto el duelo como la gestión de imagen pública. Del debate narrativo, sigue abierta la investigación sobre las causas estructurales del derrumbe del Jet Set, un asunto que exige respuestas claras de ingenieros, autoridades y propietarios. Esa investigación, correctamente informada y transparente, podría mitigar la politización del suceso. La confesión pública de Zulinka funcionó como detonante de una conversación más amplia, no solo sobre el duelo de una familia, sino sobre los límites entre homenaje y política.